La prédica de hoy se titula ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Y el Señor nos lleva hoy al Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 34. Vamos a leer del 34 al 38 en la Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, ya Jesús previamente había hecho callar a los saduceos que no creen en la resurrección, diciendo y citando, ¿verdad?, que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Ellos están vivos allá en el cielo junto al Señor. Entonces, los fariseos que sí creen en la resurrección, bueno, vinieron a una, pero no a aplaudirle, sino, miren cómo dice la palabra en el 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, escriba, preguntó por tentarle, ahí está, tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hay que prestar mucha atención cuando el mismo Señor nos dice que un mandamiento es el primero y más grande. La palabra aquí en el original griego de primero, o sea, el mandamiento es el primero, dice el Señor, ¿no? Es la palabra griega protos, que significa el principal, el más noble, el más influyente, el más importante, el mejor. O sea, el primer mandamiento es el mejor mandamiento. Y el grande significa la palabra griega megas, que todos conocemos bien, megas. Y esto es más amplio, más enorme, más abundante, el mayor. Entonces, es el mandamiento primero y el mejor y el mayor, el que está el Señor diciendo. Y mandamiento, ¿qué querrá decir? Es del griego entolé, que significa mandar u ordenar con autoridad. Esta palabra, ordenar con autoridad, nos da la pista de lo que abarca más ampliamente mandamiento. Mandamiento es dar una orden por parte no de cualquier persona, sino que de una persona que tiene autoridad. O sea, ¿hacia quién? Hacia una persona o grupo de personas que están subordinadas o bajo la autoridad de esa persona que tiene autoridad. ¿Para qué entonces se da este mandamiento, esta orden? Como el mismo significado de la palabra dice, para ordenar. Se da una orden, valga la redundancia, para ordenar la vida de los subordinados, de los que están bajo esa autoridad, los que reciben ese mandato de autoridad. Dios quiere ordenar nuestras vidas y lo hace siempre a través de sus mandamientos. Lo puede hacer Él así porque justamente como dijimos, Dios tiene autoridad sobre nosotros. Lo admitamos o no, o lo entendamos o no lo entendamos. Entonces, en este querer ordenar mi vida, el Señor usa sus mandamientos. Por eso cuando la gente dice que muchos mandamientos del Antiguo Testamento no tienen caso, están caducos, pues hay que tener cuidado. Sacando el mandamiento del sacrificio a Dios y algunas que tienen que ver con las ceremoniales en el templo, todos los demás mandamientos, los que llamamos mandamientos morales, mandamientos que salen y son regidos desde la antigüedad, desde nuestra conciencia, esos mandamientos que se resumen en los 10 mandamientos, la ley moral le llaman, pues eso sirve ¿para qué? Para ordenar nuestras vidas. No es algo que cuando vemos, sí, en nuestra carne no queremos ver, porque en la carne sí, nos duele, nos cuesta, en la carne pues le sacamos la vuelta, pero
esos 10 mandamientos son para ordenar nuestras vidas. Pero entonces la pregunta necesaria ahí es, ¿por qué es necesario ordenar mi vida? Uno se puede preguntar. Y la historia bíblica lo dice desde el principio, desde Génesis, desde el primer hombre y la primera mujer en el mismísimo jardín del Edén, donde el Señor mismo, dice la palabra, se paseaba junto a ellos. En Génesis 3:8 lo dice para los que anotan. Ellos, o sea, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, abusaron de su capacidad que Dios le dio de decidir propiamente. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados y tenemos capacidad de decisión propia, somos responsables de nuestras acciones y lo usamos como el primer hombre y la primera mujer. Siempre tendemos a esa rebeldía y ellos eligieron rebelarse contra Dios, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el que Dios les mandó expresamente que no comieran, porque el día que lo harían, pues morirían. Y ellos eligieron rebelarse ante Dios. En el siguiente capítulo, en Génesis 4, la historia de Caín y Abel, la segunda generación de hombres, y también ahí se comprueba una vez más cómo el hombre elige lo malo y rebelarse ante Dios que subordinarse y obedecer a Dios. Caín, ¿qué pasa? En la primera corrección que recibe de Dios, él en vez de aceptar esa corrección, de arrepentirse, elige, al contrario, matar a su hermano, dejarse llevar por su ira, por la envidia y pues el odio que tenía a su hermano Abel. En Génesis capítulo 6, si seguimos el relato bíblico, al principio el Señor también nos narra cómo esta rebeldía que nació en la primera y segunda generación siguió a lo largo de los siglos y ya se había esparcido como un virus. Ahora toda la tierra estaba infestada de este mal. A tal grado llegaba la maldad, la rebeldía del hombre, que el mandato o encomienda que se le dio al principio de parte de Dios al ser humano, a nosotros, no se estaba cumpliendo. Eso, ¿qué mandato uno puede decir? El mandato está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Si yo se los leo en la Reina Valera contemporánea, dice así la palabra de Dios: y los bendijo Dios con estas palabras. Y ahí va el primer mandamiento de Dios al hombre. ¿Y cómo es? ¿Sobre qué contexto? Los bendijo Dios con estas palabras. O sea, desde el principio Dios ordena, instruye y manda lo que al hombre, ¿para qué? Para bendecirlo. ¿Y cuál fue el mandato? El primer mandato de Dios al hombre: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Reproduzcanse, ok, lo hicieron, se palomea. Multiplíquense y llenen la tierra, ok, también, se palomea. Y después viene el otro mandato: domínenla, que en la Reina Valera 1960 habla de sojuzgadla, o sea, someter y sujetarla. ¿Bajo qué? ¿Bajo cualquier autoridad? No. Bajo un orden. ¿Cuál orden? El único orden vigente y real, el orden de Dios. Pero no nos ha dejado el Señor solos para ejercer este poder de dominio, de sujetar y someter bajo la autoridad de Dios, o sea, de ordenar toda la creación bajo el orden de Dios. Esa es una tarea hermosa, es una tarea divina, porque viene el mandato de Dios. Pero nosotros no nos dejó solos el Señor para que administramos a nuestro propio albedrío, ¿verdad? Administramos bajo la conciencia que Dios nos dio y bajo las palabras de los consejos de los ancianos, los que llamamos los patriarcas, que desde Adán, Set, llegando a Enoc y Matusalén, se paseaban de generación en generación,
porque en esa época vivían largos años, muchos llegaban a más de 900 años de vida. De hecho, si recordamos y vemos, y es un dato curioso, que Lamec, padre de Noé, Lamec es el padre de Noé, cuando Lamec ya era un adulto, él tuvo muy buena consejería, él no tuvo excusa, porque conoció de adulto a todos de sus antepasados, desde el primer hombre Adán hasta Enoc, su abuelo, y claro, su padre Matusalén. Entonces Noé tuvo en su padre Lamec un gran consejero, no lo dude. Pero también Noé de adulto, ya ha llegado a una edad de adulto, pudo preguntarle él mismo, Noé, directo al bisabuelo de su tatarabuelo Jared, que era nada menos que Enos, el nieto de Adán. ¿Se dan cuenta? Noé tuvo en vida, en su adultez, el consejo de casi todos los antepasados, menos de los dos primeros, Adán y Set, y de Enoc, porque el Señor se lo llevó a sus 365 años. Entonces, el ser humano no cumplió el mandato de Dios de Génesis 1:28. Sí se multiplicaron y llenaron la tierra, pero no la dominaron, no la sojuzgaron como Dios mandó, como Dios ordenó. No siguieron ni el consejo de la conciencia que Dios puso en cada una de las personas desde Adán y Eva cuando, como dice la palabra, le fueron abiertos los ojos luego de su desobediencia en el huerto del Edén, ni tampoco siguieron el consejo de los patriarcas. Todo lo que Dios les puso para guiarlos por las buenas sendas y no se desviaran, ellos lo rechazaron y se rebelaron contra Dios y se mezclaron con los descendientes de Caín. Y todo lo que se mezcla, mis hermanos, con el mundo, Dios lo aborrece y se convierte en enemigo de Dios, dice la palabra en Santiago 4:4. La consecuencia fue lo que se narra en Génesis capítulo 6, versículo 5 en la Reina Valera. Génesis 6:5, fíjense cómo dice la palabra aquí, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendos somos, ¿verdad? En la Reina Valera contemporánea, para que lo entendamos un poquito mejor, dice así, el mismo versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Ay, qué tremendos somos, mis hermanos. Nuestros tiempos, más que nunca, se parecen a los tiempos de Noé, como el Señor mismo profetizó hace 2000 años. Hoy más que nunca está cerca, mis hermanos, al igual que en los tiempos de Noé, el juicio de Dios, la ira divina que se derramará sobre toda la tierra. O sea que la maldad ha llegado a su colmo nuevamente. Esto significa que si se deja este mal sin que llegue el juicio de Dios, pues el desorden, la desobediencia será total. El desorden generado será incontrolable para los hombres, será tal que terminará destruyendo la vida aún de los santos. El hombre siempre tiene esta tendencia hacia el mal. Ya acabamos de verlo desde el primer hombre y de la primera mujer. El ser humano tiene la tendencia de rebelarse contra Dios desde el principio. Las personas tendemos a desordenar nuestras vidas desde niño. Esto está en Génesis capítulo 8, versículo 21. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. Génesis 8, 21. Dice así la palabra de Dios. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal
desde su niñez. Fíjense cómo el Señor nos conoce. El Señor sabe que todo lo que nosotros pensamos o imaginamos tiene una inclinación al mal, aún desde niños. Esto contesta a la pregunta, ¿por qué es necesario ordenar nuestras vidas? Porque si no fuese necesario, ¿para qué nos va a dar estos mandamientos? Si nosotros seríamos ya perfectos, ordenados y sin necesidad de necesitar corrección o disciplina. ¿Por qué es necesario ordenar mi vida? Porque el ser humano se inclina al mal desde su niñez, como acabamos de leer en Génesis 8:21, y en todo desde el principio, desde Génesis 1. El mal, mis hermanos, es la falta de luz, la falta de amor, la falta de verdad. Es cuando no sigo el orden de Dios y por eso vivo en desorden. Y Dios quiere ordenar mi vida, dijimos, y lo hace a través de ¿qué, mis hermanos? De los mandamientos. Pero igual muchos pueden estar pensando por dentro de qué de vivir fuera del orden de Dios. Al fin y al cabo ya soy cristiano y de repente, bueno, pues no somos perfectos. ¿Qué tiene? Si desde mi niñez me inclino al mal, tengo una inclinación a cometer el mal, pecar, quizás ese mal no sea tan malo, puede pensar alguno aquí. Mentir, robar a los demás para obtener mis metas en esta vida, pues Dios dice que es malo, me ordena no hacerlo, pero yo veo a muchos hacerlos. ¿Y quién no los ve en esta vida hacerlos? En sus trabajos, mismo en la escuela, en el lugar donde usted vive. Y los ve y les va, entre comillas, muy bien, dicen. Ahí les va bien, ahí los veo que prosperan, que andan en casas mejores que las mías, en carros mejores que los míos. Los veo en Instagram, en TikTok, alardeando con todo lo que yo quiero desear, tener. Y yo estoy aquí en la iglesia, vengo de una familia cristiana, ya siempre aquí orando y nada. Entonces, pues, ¿qué tiene de malo dar un poquito de rienda suelta a mis anhelos y deseos? Como todos los demás que conozco, ahí en la escuela, en el trabajo, en la colonia. Y a ellos, pues ahí les va bien. Si Dios quiere ordenar mi vida con sus mandamientos, para que no deje crecer el mal que hay en mi corazón y en mi vivir, pues que me dé chancita, ya que Él es bueno, ya que la vida se vive solamente una vez. Podemos estar alguien, pues yo no, pero no sé si alguien estará pensando de esa manera, que ya luego tendrá tiempo de reconciliarse con Dios, de arrepentirse y entrar al orden de Dios. Veamos qué nos dice el consejo de Dios respecto a este tema. Siempre es mejor el consejo de Dios por sobre el nuestro, ¿verdad que sí? Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, en la Reina Valera contemporánea. Lucas 10, 25. En la Reina Valera contemporánea dice así, escuche bien, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, o sea, para tentarle, dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Semejante pregunta, ¿verdad? ¿A poco no es una pregunta muy importante en nuestras vidas? Pero Jesús la responde, dice en el 26, Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? O sea, en las escrituras. ¿Qué lees allí? Versículo 27, el intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces, es necesario ordenar mi vida. Es necesario que usted ordene su vida para vivir eternamente. ¿Cómo inició la conversación del escriba con Jesús aquí?
Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo lleva a que se conteste él, como una pregunta retórica. Le dice, contéstate tú mismo, tú eres maestro de la ley, tú sabes las escrituras. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Y él empieza a citar el primer y grande mandamiento. Y el segundo, si yo, mis hermanos, si usted no ordena su vida, mi vida, con la ayuda de Dios, o sea, sus mandamientos. La ayuda de Dios es sus mandamientos. ¿Qué va a pasar si no ordenamos nuestras vidas con los mandamientos de Dios? Pues no vamos a heredar la vida eterna. No voy a llegar a la casa del Padre Celestial. Aquí está bien claro, mis hermanos, en la palabra de Dios. Es necesario seguir los mandamientos de Dios para que ellos ordenen mi vida. ¿Cómo voy a entrar todo desordenado, sin santidad a la presencia de Dios? Imagínese eso. ¿Se acuerda esa vez que vino esa persona que fue invitada al casamiento y vino con ropa de que no era de casamiento y fue echada del casamiento? Tal es así la persona que no entra en el orden de Dios, que vive desordenadamente en vicios, en la práctica del pecado, siguiendo las obras de la carne. Y ahí igual quiere llegar a la casa de Dios, lo más campante. Eso no es la vida de un hijo de Dios. Necesitamos que Dios ordene nuestras vidas, mis hermanos. Y desde el primer y grande mandamiento es más que obvio que no es cuestión de mis propias fuerzas. De hecho, a los que nos ha llamado desde lo más profundo, desde lo más bajo, a los más sencillos, a los más pobres, a los más pervertidos, a los más malos. Él nos ha llamado para demostrar por medio de nosotros que podemos ser luz a pesar de nuestra debilidad y de nuestro pasado oscuro. Entonces no depende de cuánto esfuerzo y dedicación yo le meta a esto. Nada que ver. No sale de mí el ordenar mi vida, sale de Dios. Sale de sus mandamientos. El motor o la fuerza para producir un mandato, para cumplir un mandato de Dios, debe de salir del esfuerzo del amor. Si yo no soy amor, ¿usted es amor? Yo no soy amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. El amor es parte del carácter de Dios, porque Dios es amor. Pero nosotros no somos amor. Pero si yo conozco a Dios, si yo entiendo la cruz y su sangre derramada en ella, en el Calvario, conozco entonces el amor de Dios hacia mí. Y ese es el motor, la motivación, mis hermanos, subraye, la motivación de poder cumplir sus mandamientos, mis hermanos. Ahí está, para los que les cuesta tanto, incluso nomás venir a congregarse. Algo tan sencillo de separar un día a la semana, un tiempo de calidad que Dios nos exige para el Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, en la Reina Valera contemporánea, dice: nosotros lo amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y esto es importantísimo, como lo veníamos diciendo, porque sé que Dios me amó primero. Puedo yo ahora recibir ese amor y volver a regresárselo por medio del primero y grande mandamiento. Y el cumplimiento de los demás mandamientos se derivan justamente de este primero y grande mandamiento. Todos necesitan de que tenga este primero y grande mandamiento fluyendo. ¿Fluyendo qué? ¿Para dónde? En una relación íntima. ¿Qué significa? Fluye de ida y vuelta. Viene y va constantemente en la unidad con el Padre Celestial. Y así lo dijo Jesús cuando Él estaba orando antes de la cruz del Calvario en Juan 17:21.
Juan 17:21 en la Reina Valera dice, para que todos sean uno. O sea, que tengan una intimidad, una reconciliación íntima, una relación que va fluyendo. Y después dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que sean uno en quienes, en la relación que vimos de Jesús con el Padre Celestial. Él fue el ejemplo a seguir. Para que el mundo, ¿qué? Pues veamos ese ejemplo en los evangelios y creamos que es verdad, que esa es la única manera de ordenar nuestras vidas. En un ida y vuelta diario y cotidiano, hermanos, de recibir ese amor, esa misericordia de Dios todos los días y empezar a tratar de devolvérsela por amor, no por sacrificios hacia Dios, no es por sacrificio, mis hermanos, entiéndalo bien. Aunque por eso sabemos que la vuelta, porque viene un amor perfecto, un amor ágape, hermoso, magnífico, sublime. Pero nuestro amor hacia Dios, pues sabemos que es a cuentagotas, porque somos seres muy imperfectos, mis hermanos, muy egoístas, necesitamos de Dios. Pero cuando entendemos ese amor, que Él nos amó primero, podemos recibir su amor y empezar en la práctica de devolverle ese amor, de practicar el primer mandamiento. Como sabemos que el amor de un hijo jamás se va a comparar al amor de un padre, nunca. Pero Cristo nos marcó el camino, el ejemplo. Él sí fue la excepción. Él sí fue un hijo que amó al Padre de una manera perfecta y lo demostró en su obediencia hasta la muerte de cruz. Entonces, desde nuestra perspectiva humana, imperfecta, la verdadera fuerza y motivación, mis hermanos, nuestra fuerza, nuestra motivación para poder cumplir cualquier mandato o instrucción de Dios que está escrita en la Biblia, ya no le haga el ojo para el otro lado. Vea cuál es. Es el primero y grande mandamiento, porque amó Dios, porque yo amo a Dios por sobre todo, con todo mi corazón y mi mente y mis fuerzas. Puedo ir en pos de mi cruz, como Cristo lo hizo, y obedecer los mandamientos de Dios. En esto se cumple, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vayamos ahí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4. En la Reina Valera contemporánea dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren, aquí en estos dos versículos nos da la misma esencia, el núcleo de la fe cristiana, mis hermanos. De esta fe que tiene poder de vencer al mundo, a los vicios, a la práctica del pecado, a amar a este mundo más que a Dios. Y poder entonces ya sí obedecer el mandato de Dios. Mis hermanos, debemos de entender esto. Si no entendemos esto, vamos a seguir batallando ahí, que si sí o que no amamos a Dios, o que yo no sé si Él me ama o no me ama. Ya deje esa inmadurez, mi hermano. Hay que empezar a crecer en la fe, crecer en lo espiritual, madurar. Este mismo pasaje en 1 Juan 5:3 en la traducción viviente dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Ahora usted ya lo entiende, que por qué la relación, por qué él lo conecta el apóstol Juan así. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestras fuerzas, no de nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está el Evangelio, la base del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo perfecto, el que tenía comunión antes de la creación del mundo.
Una comunión perfecta que la vino a demostrar haciéndose hombre y obedeciendo a Dios Padre hasta la muerte de cruz. Cumplió todo lo que se le encomendó a Jesús desde Génesis. Mi fe vence al mundo, vence al mal que mora en mí y en la maldad que está en el mundo. Es que solo es por la fe en Cristo Jesús que yo puedo entender cuál es el amor de Dios. El amor del Padre que hizo que el Hijo viniera a cumplir las promesas. El amor del Padre que se reflejó en esta obediencia perfecta del Hijo, quien murió por mí, por usted, en esa cruz atroz. El amor de Cristo se expresó entonces hacia nosotros en sacrificio hasta la muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, el Evangelio de Juan 15, 13, en la Reina Valera contemporánea, dice así la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que es el de poner su vida por sus amigos. Y Cristo lo hizo. Y el amor de Cristo entonces aquí, mis hermanos, si el amor de Cristo se expresa hacia nosotros en ese sacrificio, en esa cruz, y el amor de Cristo se expresa hacia el Padre, ¿en qué cosa, mis hermanos? En la obediencia a sus mandatos. Y no hay obediencia en parte, solo tiene que ser válida cuando es completa, mis hermanos. En el caso de Jesús, hasta la muerte de cruz en el Calvario. Entonces, si volvemos a la definición de amor a Dios de Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, mi amor a Dios, como hizo Cristo, como Cristo nos señaló el camino, nuestro amor, su amor, mi amor a Dios se expresa al Padre como en mi obediencia. Y mi amor a Dios se expresa ahora sí hacia los demás en mi sacrificio. A Dios en mi obediencia. Hacia el prójimo, al hermano, ¿cómo? En mi sacrificio, que es el segundo mandamiento. Mateo 22, 39. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Claro que es semejante, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, todo esto es posible para nosotros, criaturas imperfectas, por nuestra fe. Lo quiero remarcar, subrayar y volver a repetir, mis hermanos, para que se nos quede bien claro. El poder de hacer no gravoso, fácil, el proceso de dar amor, es así porque nuestra fe se sujeta al poder más fuerte, infinito de todo el universo, el poder de Dios. Imagínese por un momento, si confiáramos en nuestras capacidades e influencias para poder cumplir los mandamientos de Dios, ¿qué seguridad encuentra ahí? Ninguna en absoluto. Cuando amamos en nuestras propias fuerzas o con motivos personales, egoístas, ese amor, mis hermanos, no llega lejos, no va a llegar lejos. Pero cuando amamos entendiendo el amor de Dios, como decimos, conociendo a Dios, que es un amor verdadero, fiel, inmutable e infinito, pues hasta el más sencillo, hasta los niños más pequeños entenderían que pueden confiar en un amor así, mis hermanos, en este amor eterno de Dios. Entonces podemos amar en verdad, mis hermanos, un amor que puede devolver bien por mal, como Cristo, por nuestra fe, porque yo puedo y entiendo el amor de Dios en la cruz. Mi fe me hace entender el Evangelio, las obras de Cristo, que todo es posible gracias a ese amor incondicional del Padre, que aun cuando éramos enemigos, rebeldes, Él murió por nosotros. Se reflejó esto en esa perfecta obediencia del Hijo. Él fue la viva imagen del Padre, del que reflejó su amor perfectamente. Y ese reflejo, mis hermanos, lo dirigió hacia el Padre en obediencia y hacia nosotros ¿en qué? En sacrificio.
en muerte de cruz. Cristo así nos enseñó cómo devolver entonces ese amor al Padre. Dígalo usted, con su obediencia a sus mandamientos hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte de cruz. En nuestro caso, si decimos que amamos a Dios, ciertamente debe de ser como Cristo lo hizo, hasta la muerte también. Porque si no muero a mí mismo, es imposible, mis hermanos. Si no muero a mí mismo, es imposible amar a Dios más que a mí mismo. Porque amar a Dios con todo el corazón, o sea, por sobre todas las cosas, significa amarlo, pues justamente por encima de ¿qué? De mis deseos, de mis anhelos, de mis propósitos. Es amar a Dios, es amar más lo que Dios desea por sobre lo que yo deseo y anhelo. Hay una historia que usted va a sacar la analogía rápidamente, de un alpinista en Utah, en el estado de Utah y en Estados Unidos. Este alpinista, esto pasó justamente hace exactamente 20 años, en el 2003. Este alpinista de 27 años, él estaba explorando el cañón allá por un cerro bien conocido, un cañón que se llama Moab, ¿verdad? En Utah. Y pasó que se movieron las rocas y le cayó una roca gigantesca y le atrapó su antebrazo derecho, aplastando ese antebrazo, ¿verdad? Y atascándolo ahí. Solo una decisión drástica podía sacarlo de ahí. Mientras tanto, durante 5 días, este alpinista intentó sacarse el brazo de todas las maneras posibles. Trató de levantar, romper la piedra, pero no lo podía conseguir porque esa piedra después dijeron que pesaba alrededor de media tonelada. Y levantarlo era imposible. En la desesperación que se apoderó de él, pues dijo, bueno, ya me morí, ya aquí me quedé. Y talló su nombre, su fecha de nacimiento ahí en la piedra que podía y su fecha de muerte. Se acabó su agua después de varios días y empezó a beber su propia orina, dice. Y grabó un video de despedida para su familia. Finalmente, ya todo deshidratado y ya en sus últimos suspiros, tomó la decisión drástica que quizás estaba ahí revoloteando en su mente. Primeramente, golpeó su brazo con una piedra para romper sus huesos. Y con una navaja de esas multiusos, cortó la carne y los músculos de su antebrazo. Después, usó las pequeñas tijeras de ese mismo multiusos, de ese Victorinox, tiene tijeritas, para cortar sus tendones. Y por fin quedó libre. Aplicó un torniquete rápidamente y con el anclaje, del equipo que él tenía para escalar, porque era un alpinista profesional, él consiguió descender del cañón y caminó con la esperanza de encontrar ayuda pronta, porque ya estaba en las últimas de sus fuerzas. Y gracias a Dios, un helicóptero del servicio médico que lo andaba buscando por varios días, lo localizó ahí caminando. Luego él se volvió muy famoso porque escribió un libro que llegó a la pantalla grande por un cineasta muy famoso en una película que se titula 127 horas. Yo no la he visto, ¿verdad? Pero pues ahí dicen que está interesante, ¿no? Fíjense, ya a algunos les habrá caído el 20, ¿verdad? De qué significa esta analogía. Muchos aman muchas cosas más que a Dios. Y están sujetos, como su antebrazo estaba sujeto a esa roca de media tonelada. Y ahí se quedaron, como dice la palabra en Éxodo, tendidos en el desierto. Amar a Dios, mis hermanos, con todo el corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas, significa realmente amarlo por encima de todas las cosas, de todos mis deseos y pensamientos, y hacer primeramente lo que Él desea en mi vida, no lo que yo deseo. ¿Cuándo?
Vas a quitarte tus vicios, dice el Señor. Esos vicios que amas más que a mí mismo. El Señor hoy te pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo te quitarás el seguir tomando tus copas y emborrachándote de vez en cuando? ¿Cuándo te quitarás el ser mal hablado, el andar en chismes y generar rumores, el mentir compulsivamente, el transar para avanzar, el considerar más importante un deporte o una película en vez de consagrarme tiempo de calidad? ¿Dónde estás los domingos que muchas veces no te veo en la reunión? ¿Cuántos serán o cuántas cosas serán más importantes que mí en esta vida? El Señor nos confronta, mis hermanos. Nos dice que cuando dejaremos nuestra tibieza en el servirle a Él. Muchos, mis hermanos, dicen, ay Señor, quítame esta tibieza, quítame este pecado, quítame lo borracho, quítame lo drogadicto, quítame la fornicación que hay en mi mente, quítame lo depravado. Pero no le pidas a Dios que te quite lo que usted mismo se ha puesto. Usted mismo se lo adicionó a su vida. Por eso es una adicción, mis hermanos. Usted tiene que tomar la decisión, como ese alpinista hace 20 años debió tomar esa decisión tremenda de tener que quitarse el antebrazo para poder escapar de una muerte segura. El Señor lo dijo bien claro, es mejor quitarse un brazo, un ojo o una pierna que nos hace tropezar o pecar y entrar sin una pierna o sin un brazo o sin un ojo al reino de Dios, que todo nuestro cuerpo sea quemado en el infierno. Porque, mis hermanos, hay que reflexionar sobre esto. Porque si no, con todo y antebrazo, usted se va a ir al infierno. Yo me iría al infierno si sigo aferrado a un vicio, un pecado que no quiero tratar. En Lucas capítulo 12, versículo 5, en la Reina Valera contemporánea, dice bien claro el Señor, teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. El Señor da y el Señor quita. Él es el dueño de la vida. Él es la vida misma que nos la da prestado. Y nuestra alma debe de entrar en el orden de Dios para poder entrar a su reino celestial, ser parte de su familia. Mejor hagamos como David, que sus deseos y sus anhelos estaban con el corazón del Señor. Era alguien conforme a el corazón de Dios. Y es así como los mandamientos de Dios para David no eran gravosos, sino eran agradables, ya que él se gozaba de todo su corazón el agradar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios estaba morando en su corazón. Estaba él en intimidad con el Señor. En Salmos 48 dice así, en la Reina Valera, Salmos 48, Salmo de David, dice, Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En la traducción viviente dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Es increíble, ¿verdad? Cómo es tan sencillo la palabra de Dios cuando la leemos, se desglosa y nos enseña cómo podemos complacer a Dios, hacer su voluntad, pero nosotros realmente de corazón, porque lo amamos, queremos devolver un poco de ese amor recibido. Porque las enseñanzas de Dios ya están escritas. He conocido a Dios, he entendido sus propósitos, he entendido que sus mandamientos son para ordenar mi vida, son para bendecirme. El corazón de Dios entonces ya mora junto al mío cuando las enseñanzas de Dios están escritas en mi corazón. Y eso comienza, claro, haciéndole caso primeramente a lo más básico, a mi conciencia, que Pablo dice bien claro que la conciencia es la ley de Dios escrita en mi corazón, ¿verdad? Es lo más básico. Y también
nosotros que somos seres regenerados por nuestra fe, que es la confianza en esas enseñanzas de Dios. ¿Cuánta confianza tiene en lo que lee en la Biblia? Esa fe abre el camino hacia hacer la voluntad de Dios. Si no confío en lo que leo, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios que está escrita ahí? Con nuestra fe abrimos el camino hacia poder cumplir el primero y grande mandamiento. Y el segundo, claro, de amar al prójimo como nosotros mismos. Tanto el primero como el segundo mandamiento tienen que ver con el amor. Por eso es una fe que lleva al amor. En Gálatas 5:6, dice el apóstol Pablo, en la Reina Valera contemporánea lo leo: porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y yo me encanta cómo Pablo aquí lo ejecuta de una poesía, una forma poética, una forma hermosa. ¿Qué vale en Cristo? En Cristo solo vale la fe que obra por el amor, mis hermanos. La fe, mis hermanos, es acción, no es palabrería. La fe es obrar o ejercer el amor de Dios en nuestras vidas. La fe es reflejar el amor de Dios, primeramente hacia Dios y luego hacia los demás. Primero y segundo mandamiento. Entonces, la fe lleva a vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios primeramente, porque confío que es verdad, que van a ordenar mi vida, me van a bendecir. Él es un Padre bueno, yo confío en eso. Entonces puedo reflejar amor, si entendí que recibí ese amor de Dios. Puedo dar de lo que sé que tengo. Cuando somos cristianos sabemos que recibimos un amor tan grande. Todos recibimos ese amor de Dios, incluso los que no creen en Cristo. Cristo murió para todos en esa cruz. Todos hemos recibido el amor de Dios. Ahora, si no hay fe, si no hay confianza, no vamos a creer primeramente que así lo hizo Cristo. Y si no hay fe, no vamos a creer en la obra de amor de Dios en Cristo, en la cruz. Entonces, aunque hayamos recibido ese amor, no lo vamos a reconocer ni a valorar, porque no pensamos que lo recibimos. Por eso, aunque lo hayamos recibido realmente, como pensamos que no lo tenemos, no lo valoramos y por eso tampoco lo podemos dar. No entendimos que es por nuestra fe, que esos mandamientos fueron dados a nosotros por amor, para nuestro beneficio. Esos mandamientos no fueron para esclavizarnos o enseñorearse de nuestras vidas. Nuestras vidas ya son de Dios. Todo, absolutamente todo le pertenece a Él, al Creador. La fe nos enseña, nos abre los ojos de que ese amor de Dios, ese amor que dispuso en esos mandamientos para ordenarnos en nuestras vidas y seamos prosperados. ¿Sí lo ha entendido? Vayamos a 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. 3 de Juan, el único capítulo, versículo 2, en la Reina Valera contemporánea dice: amado, deseo que seas prosperado en todo. Tómelo como que Dios le está hablando en forma uno a uno, personal. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. O sea, el alma debe de estar prosperando. O sea, nosotros debemos de estar en comunión con el Señor, creciendo en nuestra fe, para que en todo seamos prosperados. Terminamos por hoy para continuar la siguiente semana con el segundo mandamiento, que significa ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Quiero que quede bien claro esta pregunta antes de cerrar el mensaje de hoy. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es devolver ese amor recibido de Dios que entendimos por fe y demostramos haber entendido, ¿no? Al reflejarlo en nuestras vidas,
al obrar en amor. Primeramente, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y los 2 mandamientos que resume el Señor Jesús, dice, resume toda la ley, todas las escrituras. Toda la palabra de Dios está simplificado justamente en este primero y grande mandamiento y en el segundo que es semejante, mis hermanos. Esta es la trascendencia, la importancia que tienen estos 2 primeros mandamientos. Y quiero terminar leyéndolo, estos mandamientos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Empezamos en la traducción viviente. Marcos 12, 28. En la traducción viviente dice así: uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí está la Shema, los que todo judío israelita conocía, Deuteronomio capítulo 6, 5, ¿verdad? Esto es la esencia, el primero y grande mandamiento. Y en el versículo 31 dice, y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Vemos que que el amor es el centro de los mandamientos de Dios. ¿Qué es el centro de los mandamientos de Dios? El amor. ¿Vieron? No es algo gravoso, no es una atadura que nos quiere encadenar, porque la misma esencia de esos mandamientos parten del amor de Dios. Todos los demás mandamientos se derivan de estos 2 primeros mandamientos, dijo el Señor, porque en estos 2 mandamientos se resume toda la palabra de Dios, toda la Biblia, y estos 2 mandamientos están íntimamente relacionados, porque cuando amé a Dios, yo entendí antes que Él me amó primero. Cuando yo digo, amo a Dios, yo voy a realmente poder amar al prójimo. Y eso es tema del siguiente domingo. Así que los invito a seguirnos, si Dios quiere, en la segunda enseñanza del primero y grande mandamiento y el segundo. Dios les bendiga. Gracias.